Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Enfoque con EY. Los saluda Malena Mejía, Business Advisor de la firma. El día de hoy vamos a tratar el tema de la gestión de la calidad total. Para ello tenemos como invitado a la ingeniero Julia Alayo Bereche. Ella es jefa del Departamento de Procesos en la firma. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo estás, Malena? Buenas tardes. Bienvenida al programa. Muchas es la gracias. primera vez que te entrevisto, Así ¿cierto? Sí. Como les decía a la audiencia, el día de hoy el tema es gestión de la calidad total y quisiera que tú nos ayudes con la definición de qué debe entender un empresario por gestión de la calidad total. Entendemos como calidad a un conjunto o grado de características que nos permite cumplir con ciertas especificaciones. Cuando hablamos de gestión, determinamos qué requisitos son los que nosotros consideramos necesarios cumplir para poder lograr tener un sistema que nos permita tener identificado, controlado todo lo que consideramos como calidad. Entonces, para un empresario es importante poder definir qué requisitos considera él como necesarios para que un producto o servicio, que es el que brinda su empresa, cumpla con estos requisitos. Entonces, parte por un diseño, parte por un proceso que de pronto sería bueno detallar en el transcurso de la entrevista. Este concepto, tengo entendido, está enfocado en el consumidor, en el consumidor final. Está relacionado a cómo la empresa llega de la mejor forma a este consumidor que quiere captar, al mercado al que ha apuntado. ¿Es así? Depende de muchos factores, okay. Porque de hecho sí nos interesa cuando vemos el tema de calidad tener muy fino, muy claro el tema de satisfacción al cliente. Por eso es que es importante el consumidor. Entonces, el tema de satisfacción al cliente puede alinearse o no también con los objetivos de la empresa, porque siempre es posible que en el afán de servir al cliente nosotros incurramos en gastos excesivos, que la calidad nos cueste mucho, y esos costos están asociados a algo que se le llama no calidad. Este tema de la calidad total, cuando decimos que está enfocado para la satisfacción del cliente, entendemos que es la satisfacción del cliente del mercado que yo he escogido. O sea, el mercado está definido, mi entrega de valor está definida a un mercado X. Esta satisfacción del cliente externa es hacia él. E internamente también nos dicen que la empresa, al gestionarse a través de procesos, internamente tiene diferentes clientes. De esto nos puedes definir cómo sería el cliente interno, en qué consiste esta concepción de la empresa. Sí, es muy interesante lo que estamos comentando, porque de hecho a veces pensamos como core del negocio, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Empezamos con nuestros procesos de manera inicial, de pronto, sabiendo las necesidades del cliente, y a ello va lo que comentaba, ese es nuestro cliente externo. Claro. Es decir, de pronto calidad en una industria o para un mercado definido no se define bajo los mismos requisitos que para otro. Entonces, es verdad que nosotros definimos la calidad dependiendo del mercado al cual nos dirigimos. Porque, por ejemplo, ¿no? Para una empresa puede ser muy productivo tener de pronto productos que satisfacen su necesidad a un corto o mediano o largo plazo. Correcto. Eso depende de la industria en la que nos estemos desarrollando. En cuanto a lo que son clientes internos, esto también es muy importante, porque para poder satisfacer de pronto las necesidades de nuestros clientes internos, nosotros también tenemos que definir estos parámetros. Es decir, nosotros, para poder desarrollar quizás un proceso, definimos todos los elementos involucrados para poderlo controlar, para poderlo llevar a cabo de la mejor manera, de acuerdo a cómo están definidos los objetivos de la organización. Entonces, si hablamos de un proceso que tiene una entrada definida, una salida definida, la salida también está enfocada hacia cumplir los requerimientos de mi cliente interno. Entonces,
Eso quiere decir que en el proceso nosotros identificamos qué requisitos son los que nosotros deberíamos cumplir para poder satisfacer la necesidad de mi cliente interno. Entonces, por ello, cuando vemos el tema de sistemas de gestión de la calidad, no solamente identificamos los requisitos del cliente, sino, como tú dices, los requisitos de mi cliente interno para poder tener claro que mi proceso va a llevarse a cabo de la mejor manera. Claro, la idea es que los procesos internos puedan ser fluidos. Así es, ¿no? O sea, así es. De todas maneras, al interior de un negocio hay diferentes áreas, por un lado, ¿no? Pero a su vez cada área tiene una manifestación de sus funciones en un proceso, ¿no? Que es un proceso de la empresa. Así es. ¿no? Y estos procesos sirven, digamos que generan, ¿no? alguna información o algún producto interno para que otro proceso lo continúe, ¿no? Así es, porque es la visión de un sistema, la que se define en realidad cuando vemos el tema de calidad. Nosotros de pronto antes en las empresas veíamos que el área de contabilidad trabajaba por un lado, el área de pronto de recursos humanos trabajaba por otro, y cada uno tenía objetivos diferentes y caminaban cada uno por un camino diferente, pero lo que se ve cuando vemos sistemas de gestión de la calidad es el logro de un objetivo común, es decir, ya no se ve el área, sino se ve el proceso. Y trabajamos como un sistema, como tú bien lo dijiste, la salida de un proceso, de pronto de un área, es la entrada de otro. Entonces, cuando logramos objetivos, los logramos en común. Ahora, detrás de todo esto hay como una base fundamental, que vendría a ser la estrategia general del negocio, de la organización, ¿no? Que algunos empresarios dicen, a ver, me voy a focalizar en precios solamente, me voy a focalizar en una economía de escala, me voy a focalizar en la calidad de producto, ¿no? Mi producto va a ser masivo, no va a ser masivo, y de todas maneras siempre estamos hablando de calidad total. O sea, la calidad total no está relacionada con el producto en sí solamente, sino está relacionada con los procesos inherentes para esa estrategia que yo he escogido. ¿Es así o no? Así es, así es. De hecho, el concepto de calidad evolucionó en el tiempo. Inicialmente, que hablamos de hace demasiados años, de pronto con la revolución industrial o algo así, se veía que el tema de calidad se enfocaba principalmente en el producto, en las características, es decir, controlábamos que los productos fueran fabricados con ciertos estándares que definíamos. En el tiempo, este concepto evolucionó porque nos enfocamos luego en los procesos, es decir, definimos los procesos propios del negocio, los medimos. Ahora avanzamos un poco más pensando que también tenemos que enfocarnos en lo que es la satisfacción del cliente. Como tú dices, no solamente es el cliente externo, sino también el cliente interno. Esto quiere decir, nosotros de pronto tenemos algunos requisitos que el cliente externo nos plantea, pero también tenemos requisitos que nos plantea de pronto gerencia o de pronto la organización como tal. Es decir, nosotros deseamos satisfacer al cliente, pero a través de pronto de procesos que están definidos, que están cuantificados y que al ser óptimos generas un buen producto y esto incide en lo que es la satisfacción al cliente. Esta gestión a través de la calidad total tiene certificaciones, o sea, uno puede lograr determinadas certificaciones, ¿no? ¿Qué tipo de certificaciones y quién las otorga y por cuánto tiempo las tengo que revalidar? ¿Cómo funciona eso? Sí. El tipo de certificación depende de la industria en la cual nosotros nos desarrollamos. Las certificaciones, por lo general, cuando hablamos de certificaciones, hablamos de ISO. ISO es la Organización de Estandarización y Normalización Internacional, que tiene sede en Ginebra y que de hecho determina cuáles son las normas o por lo menos el contenido de las normas, el cual va variando en un periodo de 3 a 5 años, ¿no? Y sobre la base de ellas, no es que te digan, porque se confunde mucho, según la norma tal, tú vas a producir, no lo sé, este producto con todas estas características. La norma te da lineamientos, es decir, te dice qué es lo que tú deberías, a qué te deberías alinear para poder cumplir con ella.
¿Y esa certificación en el Perú, qué organismo te la otorga? Hay empresas que están acreditadas para poderla otorgar. Es decir, hay empresas como Buró, como SGS, como IRAM, que están acreditadas. Correcto. Para poderte brindar esa certificación. Y depende, como te digo, de la industria. Estas certificaciones también tienen que ser revalidadas. Y el periodo de desarrollo, de implementación, también puede fluctuar, puede variar, ¿no? ¿Y qué se requiere para poder contar con una certificación? Quizás partamos de cuál es la más común, ¿no? Hay una certificación que es la más común, que es inherente a casi todos los negocios, o solamente es por especialización. Depende. En realidad, el tema de certificación acá en Perú está en un nivel bastante incipiente. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de empresas certificadas en todo lo que es ISO 9001, 2008 y ahora 2015, o ver temas de ISO 14000 que están relacionados con el medio ambiente, representa esto el 1% de empresas formales en Perú. O sea, bien bajo, sí. Exacto, y es uno de los niveles más bajos a nivel de Latinoamérica. Quizás el que está por debajo de nosotros en este tema podría ser el país de Bolivia, ¿no? De pronto, pero eso por ahora, si bien no es algo que de pronto los empresarios lo consideren como una prioridad, en el tiempo, y estos son los datos que te doy son dados por INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad, te puede ayudar a crear procesos o a crear un sistema de gestión que te permite establecer relaciones de largo plazo con los clientes. Y eso es lo que de pronto los empresarios... Sería lo más común quizás, ¿no? Porque eso es lo que uno desea, tener, ¿no? Una relación a largo plazo. Exacto, porque si te pones a pensar como estrategia de negocio en el largo plazo, nosotros hemos visto empresas que de pronto son grandes y que tienen un sistema de gestión de la calidad porque están enfocados en producir con calidad, pero porque también desean expandir su horizonte hacia exportar. Y esto con cifras dadas por el INACAL, de alguna manera te ayuda a mejorar la probabilidad de que tú puedas exportar tus productos y que seas bien recibido en el mercado exterior. Es un requisito entonces también internacional, porque el hecho de que acá no esté, que no sea muy común, que no esté muy demandada esa certificación, no implica que internacionalmente sí lo sea. Claro, porque ¿no? Igual que en cualquier convocatoria a la que uno aplica de manera nacional o de manera internacional, si tú demuestras que tienes por lo menos una certificación, eso quiere decir que como estrategia de negocio a ti también te ha interesado poder trabajar con calidad. Entonces estás de alguna manera demostrándole a otros mercados que es algo en lo que te puedes apoyar. ¿Y cuál crees tú que sea, digamos, la razón por la cual los empresarios peruanos no se han interesado mucho por esta certificación? Y en todo caso, ¿cómo los entusiasmarías? O sea, para que sí la obtengan, o sea, para que puedan, como tú dices, llegar a esa meta fundamental que es tener relaciones a largo plazo, ¿no? Asegurar de alguna manera un mercado dado y, ¿por qué no, salir a exportar? Tener el puntaje suficiente para calificar como un buen proveedor, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Sí, de hecho, algo que es de pronto, algo que quizás muchos empresarios piensan, es que el tema de tener una certificación o de apostar por un ISO es tener 1000 documentos y esto es un proceso largo, es costoso. En realidad no es fácil, no es rápido, pero sí se puede ver. ¿A qué le llamas cuando no es rápido? ¿A qué le llamas cuando no es rápido? Cuando la empresa o la industria de pronto no está muy madura, esto quiere decir no tenemos bien definidas nuestras funciones, no tenemos bien definidos nuestros objetivos, hay una serie de cosas que de pronto para organizarlas demanda reuniones, demanda acuerdos, demanda compromiso definitivamente por parte de la dirección, ¿no? En que si tenemos que lograr mejoras, yo voy a disponer los recursos para poderlas lograr, porque en realidad el objetivo es lograr la mejora. Entonces, puede parecer que es algo que es largo,
y que se tiene que documentar y es algo difícil, pero no lo es tanto si es que existe en realidad la habilidad o la capacidad de tener liderazgo por parte de quienes dirigen la organización. Es decir, ellos están comprometidos con el tema de lograr procesos, productos, servicios de calidad, entonces invierten recursos, invierten tiempo, invierten esfuerzo y capacitan incluso al personal para que se alineen a los objetivos de la organización. La clave acá, según lo que nos estás comentando, sería la dirección de la empresa. O sea, el compromiso para tener una gestión de calidad total nace de la dirección de la empresa. Así es. Teniendo ese compromiso, es factible que se involucre a todo el personal, los colaboradores de la empresa y se invierta el tiempo, me imagino, básico necesario para empezar con una certificación en tener el orden que tú nos vienes comentando, ¿no? Así es, porque en la medida que los líderes, los responsables de la organización demuestren su grado de compromiso y se involucran con el diseño, el desarrollo, la implementación, esto hace que las personas, todos los miembros de la organización también se comprometan porque ven cambios positivos. Estos cambios positivos se dan producto de una metodología. Yo tengo entendido que es básico tener planificado lo que tenemos que hacer, ¿no? Realizarlo, verificar que esto se hizo de la manera adecuada y de ahí evaluar y proponer alguna mejora, por eso que se habla de la mejora continua. Así es. ¿No? Entonces, esto es lo básico de la calidad total, pero me gustaría que tú lo expongas un poco, de una manera un poco más amplia y que nos digas, nos cuentes de los beneficios y de esta metodología. Claro, cuando hablamos de mejora continua, como tú comentas, tiene ciertos pasos relacionados con todo lo que es el círculo de Deming, ¿no? De alguna manera, cuando hablamos de mejora continua, hablamos de una organización que se ve como un elemento vivo. Es decir, la organización define sus procesos, define sus productos, sus procedimientos, pero de hecho en el tiempo pueden ir cambiando. Los requisitos de los clientes cambian. De pronto, si algo que era como un factor diferenciador en tu producto o tu servicio era algo valorado por el cliente, en el tiempo puede ir cambiando y puedes ir obteniendo mejores factores diferenciadores que hacen que este cliente te elija a ti. Entonces, todo es como una organización, un procedimiento, una política, se diseña sobre la base de unos objetivos que tienen un tiempo, ¿no?, definido por la organización, pero eso no quiere decir que en el camino no veamos oportunidades de mejora. Esto quiere decir todo es perfectible, todo se enfoca hacia la mejora continua. Dado este panorama, ¿cómo mido o cómo puedo hacer un seguimiento a que me encuentro bajo la metodología de mejora continua? O sea, ¿cómo sé que esta metodología está funcionando? Hay algunos indicadores que puedo, digamos, puedo instalar dentro de la organización, ¿no? Coordinar con algunos funcionarios, con algunos colaboradores, en hacer seguimiento a determinados indicadores. ¿Es así? O sea, ¿cómo es que puedo yo evaluar que estoy en el proceso de mejora continua, que de verdad se está cumpliendo, que no solamente se ha tratado de una homologación de cuáles son los procesos y que todo quedó ahí? O sea, tú nos has hablado que el mundo cambia, la empresa también cambia al ritmo que le plantea el mundo y donde está inmerso su consumidor. De acuerdo. De manera inicial, durante la etapa de diseño del sistema, puedes definir tus indicadores, los cuales deben tener ciertas características y tienen una estructura. Es decir, tú determinas cuál es el objetivo del indicador, la frecuencia de la medición, el responsable de la medición, un indicador cuantitativamente cuando es bueno, cuando no lo es, pero en el tiempo estos indicadores también se reevalúan. Esto quiere decir, de pronto las estrategias de la organización en el tiempo cambian y planteas nuevos indicadores u otros indicadores ya los tienes monitoreados. ¿Cómo escoges esos indicadores? Eso depende de la alta dirección, depende de qué es lo que deseas lograr medir.
en la organización. De pronto ves que satisfacción al cliente es algo que te resulta muy importante y planteas una herramienta como encuestas de satisfacción al cliente o contratas algún servicio que te permite medir la satisfacción del cliente y en el tiempo lo sigues monitoreando de manera constante, determina la frecuencia de medición, pero ves que además de la satisfacción del cliente hay otro indicador que le puede complementar. Entonces determinas un nuevo indicador que complementa esta medición. De alguna manera regresamos a lo que es el planteamiento de la estrategia, porque podría ser que mis números o mis datos financieros vayan correctamente, pero no necesariamente alineados a la estrategia. Aunque el fin último es tener utilidades, pero posiblemente hayan otros riesgos que no se están midiendo, que no son del corto plazo, en donde sí te están dando utilidad, pero que quizás en el largo plazo pueda tener alguna variación, ¿no? Entonces, siempre tenemos que regresar al punto de la dirección, al punto de la estrategia y al punto de lo que la dirección plantea como mejora para el alineamiento de su estrategia. ¿Estás de acuerdo con eso o sugieres algo? Totalmente de acuerdo, ¿Sí? Totalmente de acuerdo, porque como comentábamos, es muy importante el compromiso de la dirección. Si la dirección no está comprometida con la medición de los indicadores, como tú señalas, parte de esta medición puede ser ver cómo van mis estados financieros y si no nos alineamos hacia los requisitos internos también de la organización, entonces podemos desviarnos de poder lograr la satisfacción del cliente tanto externo como el interno, ¿no? Así es. Bueno, Julia, nos ha ganado el tiempo y me gustaría, antes de despedirnos, que le dejes algún pensamiento o alguna frase importante para los empresarios que los deje pensando en el tema de la calidad total. Muchas gracias, Malena. De hecho, me interesaría que los empresarios vean que el diseño de un sistema de gestión de la calidad no es necesariamente solo para cumplir con alguna certificación, es como una oportunidad de identificar qué procesos son los que quiero mejorar y cómo puedo alinear mi estrategia a ellos, o mejor dicho, los procesos se alinean a esta estrategia sobre la base de indicadores. ¿Cómo puedo hacer que mi empresa se maneje de manera óptima bajo los requisitos que yo planteo? Y esto redunda en una mejora en la productividad y en relaciones a largo plazo con mis clientes. Esta es una inversión de tiempo que realmente vale la pena. Correcto, Julia, muchas gracias. A mí me gustaría añadir que es importante, como tú dices, la relación a largo plazo con el cliente, no solo por los resultados que se obtienen en el día a día en esa inversión, sino también creo que es importante estar conscientes que todo negocio siempre puede ser adquirido por otro grupo empresarial. Y en la medida que se cuente con los procesos homologados, con las certificaciones adecuadas y con una relación a largo plazo con clientes, puede ser un producto, la empresa en sí, un producto que puede ser adquirido por otro interesado. Es verdad. ¿no? Y desde ese punto de vista también sería un negocio rentable para su propietario, para el dueño del negocio, ¿no? Es correcto. Sí. Bueno, les agradezco a todos por la participación en este programa y me despido de ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Julia.